quiere asumir en su integridad y en su autenticidad la identidad cristiana. Por eso, en cuanto a elementos sustanciales, pues un cristianismo a la carta no cabe. Un cristianismo como muy selectivo no cabe. Cada uno puede hacer en conciencia lo que buenamente entienda, pero entonces ya se ha salido de la tradición cristiana, ¿verdad? Por eso, pues tengamos en cuenta de momento este dato primero, ¿no? Que hay un conjunto de elementos sustanciales que unidos entre sí son interdependientes, forman la identidad cristiana. Ahora bien, manteniéndolos todos, queriendo ser fieles al todo, a la unidad que forma la identidad cristiana, pues en la Iglesia, en la vida de la fe, pueden surgir propuestas concretas, surgen de hecho, ¿no? Propuestas concretas del tipo que sea, ¿no? Un carisma particular. Por ejemplo, pues un carisma en la vida consagrada, o un movimiento eclesial, un movimiento apostólico, un tipo determinado de comunidad católica. Eso surge a través o mediante pues una acentuación especial de ese patrimonio que no es divisible, que hay que cultivar en su integridad, que forma conjunto de elementos que forma la identidad cristiana, ¿no? Esto en la Iglesia siempre ha existido, siempre ha existido. Por poner un ejemplo muy sencillo, el único Evangelio de Jesucristo está narrado en 4 evangelios relativamente distintos entre sí. Todos son el mismo Evangelio de Jesucristo, pero proceden de distintas comunidades, con distintas teologías, distintas prácticas creativas, distintas sensibilidades, distinto contexto social, distinto modo de entender la misión cristiana. Todos son, los 4, el Evangelio de Jesús, y sin embargo, entre ellos tienen acentuaciones muy peculiares. Esto será una constante, ¿no?, en la historia del cristianismo. Por eso digo, pues constantemente en la Iglesia surgen propuestas, caminos particulares cuya legitimidad está en esto, ¿no?, en que acentúen, sin olvidar nunca ningún elemento esencial, quizá acentúan con una propuesta peculiar, pues alguno de ellos, ¿no? Quien pertenezca a estas realidades eclesiales, incluido un sacerdote, por ejemplo, pues simplemente es un cristiano, ¿no? Quien pertenezca a una comunidad religiosa, a un movimiento apostólico, pues simplemente es un cristiano, es un bautizado que quiere cultivar la integridad de los elementos esenciales de la vida cristiana con algunos acentos, ¿no?, con algunos acentos particulares, con un cierto estilo peculiar. Bueno, en este contexto, en esta dinámica general, pues Harris tiene su pequeñita, ¿no?, su pequeñita, su modestísima personalidad. Esto, por ejemplo, estos encuentros, por ejemplo, pues no son un movimiento apostólico, ¿no?, muy definido. No son un movimiento apostólico muy definido. Esta no es una realidad eclesial con una identidad muy acusada. Cuando en este fin de semana llegamos a estos 25 encuentros, podemos comprobar su sencillez, ¿no?, su sencillez, su simplicidad. Es que tampoco nosotros nos hemos propuesto, no nos ha salido, quizá no tengamos esta misión, pues definir y desarrollar con vigor y con especial intensidad un camino específico. Vamos a esperar que las personas que están llegando se instalen debidamente. Les damos la bienvenida. Aquí hay otro. Aquí hay otro.
quedan 2 sitios más, por si acaso. Bueno. Pues estaba diciendo esto, ¿no? Que estos encuentros no son un movimiento eclesial con una personalidad muy acusada. Nosotros no nos propusimos eso, como estaba diciendo también, quizá no tengamos esa misión, no tengamos ese carisma. Presentar pues un camino muy específico, con una especial intensidad. Por eso el perfil espiritual de Harris es sencillo, ¿no? El perfil espiritual de estos encuentros es sencillo y pretende poner la atención en estos 3 elementos, ¿no? Dentro de su sencillez, pues pretende poner la atención en estos 3, hay más, pero especialmente en estos 3 elementos fundamentales del misterio cristiano, que son los que se citan en el título de esta charla, ¿no? Oración, reflexión, comunión, que vamos a comentar en este momento. Pero antes de comentar cada uno de estos elementos que citamos, es oportuno decir que juntos forman en gran medida la identidad cristiana, ¿no? La sustancia de la fe, pero que no llegan, estos elementos no llegan a ofrecer, digamos, la definición completa de la vida cristiana, porque faltan algunos. Concretamente, a mi juicio, faltan 2. Concretamente 2, también esenciales en el cristianismo, y que son el testimonio de fe y el compromiso de la solidaridad y de la justicia del reino. Precisamente porque estos 2 elementos, a mi juicio, también esenciales, no los citamos, no los hemos mencionado siendo esenciales, pues creo que se deben comenzar estas consideraciones justamente en torno a ellos, en torno a los ausentes. El hecho es que, en todo caso, ¿no? El hecho real es que si no aparecen citados, no los hemos ignorado nunca, y no los podremos ignorar nunca. Más de una vez, como algunos quizá recordéis, en estos encuentros hemos abordado la dimensión apostólica o testimonial de la fe y el compromiso de solidaridad y de promoción de la justicia del reino de Dios. Es imposible un proyecto de vida cristiana medianamente sostenible que haga justicia a esta integridad del misterio cristiano que estaba diciendo. Es imposible ignorando estos que son aspectos sustanciales o constitutivos. La oración, la reflexión y la comunión que sí citamos serían en gran medida cuestionadas o incluso invalidadas si no se proyectaran hacia afuera en estos 2 compromisos: el testimonio de la fe y el compromiso en favor de la solidaridad y de la justicia. Por eso, de hecho, como digo, quizá algunos lo recordéis, pues no han faltado en estos encuentros, ¿no? A propósito del elemento testimonial o apostólico, bueno, yo quiero decir que en realidad, a propósito de este elemento, Harris siempre ha querido ser justamente un modo de testimoniar la fe. Es decir, en sí mismos y desde su origen y desde su intención inicial, pues estos encuentros han querido ser sencillamente un modo de anunciar el Evangelio, un modo de transmitir y compartir la fe, reflexionando y orando sobre ella en un clima de fraternidad cristiana. Y desde ese propósito inicial, propósito originario de los encuentros, también quisiéramos impulsar el testimonio cristiano de todos,
Si en nosotros esto surgió desde ese interés, ¿no?, por compartir la fe, por anunciar la fe, pues querríamos también impulsar, querríamos también estimular ese mismo compromiso en todos, en cada uno, respecto del propio medio humano y medio social, comenzando naturalmente, y de esto también hemos hablado más de una vez, comenzando naturalmente por el propio medio familiar, a partir del mismo matrimonio, que como todo el mundo sabrá, pues es el ámbito principal de testificación, experiencia de fe y santificación de los que se han casado en el Señor. Hemos abordado, ¿no?, en distintos momentos la realidad del testimonio de fe, aunque al final pues no haya aparecido ese tema en el enunciado de esta charla, ¿no? Y a propósito del compromiso en pro de la solidaridad y la justicia, pues es evidente que es absolutamente esencial, es evidente que es absolutamente esencial en la fe cristiana. Claro, ocurre una cosa, ¿no?, de la que somos conscientes. Esto es una cosa muy limitada, ¿verdad? De tal manera que los encuentros no son, de hecho, el lugar, no pueden ser, de hecho, el lugar, estos encuentros, para realizar en concreto este compromiso. Es decir, Charis, al menos hasta hoy, no ofrece, no es una plataforma de actividad concreta, asistencial, solidaria o transformadora del medio social según la justicia del reino. Pero somos conscientes de que en lo que sí son estos encuentros breves de un fin de semana, un elemento a cultivar y a cultivar más, quizá, sea esta toma de conciencia, ¿no? Toma de conciencia de todos a propósito de la justicia del reino, del compromiso en pro de un mundo más fraterno, a favor de la paz, de la justicia, de la reconciliación. En definitiva, hemos acentuado siempre en estos 25 encuentros un poco más la oración y la reflexión en un clima de comunión, buscando siempre este entorno de fraternidad cristiana, de convivencia afectuosa. Y esto es el subtítulo de estos encuentros, ¿no? Charis, encuentros de oración y teología. Quizás sea esto al final, como el subtítulo señala, pues esa pequeña acentuación carismática de estos encuentros, ¿no? Quizá lo más característico pues haya estado aquí. Quizá lo que mejor nosotros podíamos ofrecer y vivir y convivir durante estos 2 días, ¿no? Pero siempre en la convicción clara de que así realizamos y promovemos, queremos promover el testimonio cristiano de todos, y así también podíamos quizá impulsar el compromiso común de todos en pro de la justicia, de la soberanía salvífica de Dios abierta en la historia por Jesús Nazareno. Y dicho esto, pues ya ahora echas un poco las paces, ¿no?, con estos 2 elementos que no hemos citado expresamente y que en efecto pues no están en ese primer plano de estos encuentros. Pues hecho ya este comentario, quiero tratar brevemente estos otros 2 elementos más propios, más explícitos, la oración y la reflexión, vividos ambos en ese entorno de convivencia fraterna, de diálogo, de comunión, de comunicación y comunión, que digo, no, pues seguramente sea el subrayado más propio de Charis, ¿no? Es evidente que el hecho de que estos encuentros se celebren en una comunidad de monjas contemplativas hace muy natural que un elemento básico en estos encuentros sea la oración y la celebración. ya de entrada. Pero además de esto, y sobre todo, ¿no?,
porque lo mismo tenían que hacer seguramente también los hermanos maristas. Tendrían que proponer seguramente también, con la debida intensidad, una experiencia de un camino de oración desde la tradición espiritual de los maristas, por ejemplo, ¿no? Por tanto, además de esto y sobre todo, es que es evidente que la oración constituye un elemento absolutamente central en la vida de la fe. Por tanto, proponer una experiencia de oración, algún camino de oración, hablar sobre la oración, rezar juntos, resulta inevitable cuando se aborda la identidad cristiana con mediana seriedad. Se puede decir que el cristiano es como ora. El cristiano es como ora. Que la calidad de una vida, de una fe, la calidad de una fe se mide por la calidad de su oración. Que por tanto crecer en la oración es crecer en la identidad cristiana. Y que la perspectiva del testimonio, algo fundamental que debe reflejar el cristiano hacia el exterior, es su condición orante, su perfil contemplativo, la figura de quien trata con el misterio, de quien es familiar de lo absoluto. Y creo que si siempre ha sido absolutamente esencial la oración, y nunca ha podido ser de otra manera, en nuestro tiempo, quizá esto, en nuestro tiempo en el cual se radicalizan muchas cosas, ¿no? Porque se han ido desprendiendo factores de un catolicismo sociológico, de manera que o permanece lo esencial o desaparece todo. Pues en este tiempo en que se radicalizan las cosas, una vida de oración y celebración es más que nunca absolutamente decisiva para mantener una identidad cristiana. No hay soportes sociológicos. Y el cristiano se agarra a lo esencial o naufraga como tal cristiano. O permanece lo esencial o desaparece todo. Por eso, hoy con especial intensidad, el cristiano debe ser quien vive en busca del rostro de Dios, quien busca el amor de Dios, quien testimonia la verdad de Dios, y en esto queremos seguir trabajando en los encuentros. Y con esto, pues el otro factor que estaba señalando, que hemos cultivado pues con esa cierta acentuación, ¿no?, en Harris, y que es la reflexión teológica. Queríamos ofrecer pues un espacio de formación en la fe, en definitiva, ¿no?, de formación en la fe, en lo cual, ciertamente, y gracias a Dios, yo creo que esto es una de las gracias de este tiempo, ¿no?, en la Iglesia Católica, uno de los dones del Espíritu, con que ha dado vida a la Iglesia en este tiempo. Bueno, pues de este proyecto, este propósito y empeño de formación en la fe, pues en la Iglesia afortunadamente han florecido muchas iniciativas en este tiempo, como digo, ¿no? Bueno, aquí, entre nosotros, el objetivo era y sigue siendo conocer mejor lo que creemos y por qué lo creemos. Porque ese conocimiento permite vivirlo más conscientemente, más comprometidamente y por tanto, además, permite testimoniarlo mejor. Por eso, en el cuidado y en el crecimiento de la fe en nuestro mundo, la reflexión es cada vez más también un elemento fundamental, porque permite arraigar mejor. La reflexión permite arraigar mejor lo que se cree en todo el universo de la persona.
En la fe, en el cristianismo, a propósito de la razón, pues pasa lo mismo que con el hombre, la vida y la misma razón. Quiero decir lo siguiente. En el hombre la razón no lo es todo, pero sin razón no hay hombre. Hay más cosas que la razón, pero sin la razón no hay ser humano. Pues en paralelo en el cristianismo ocurre exactamente lo mismo. En la fe cristiana hay más que razón, pero sin razón no hay fe cristiana. Si el asentimiento a Dios no pasa por la razón, ese asentimiento no está a la medida del hombre y por tanto no es digno de Dios. No es digno de Dios tampoco. Por eso, repito, en la fe cristiana hay más que razón. Pues sí, está el sentimiento, está la voluntad, está la gracia divina, muy bien, pero como falta la razón no hay fe cristiana tampoco. Y en esta convicción pues hemos abordado esta tarea en los encuentros, ¿no? Cultivar la razón de la fe. Encuentros de oración y teología. Teología es la razón de la fe, en que en definitiva y sustancialmente consiste en esto: entender mejor lo que se cree, por qué se cree, para vivirlo mejor y testimoniarlo mejor. Además, en una cultura muy frecuentemente indiferente ante la experiencia religiosa y a veces agresiva contra la tradición católica, el cristiano no puede no saber bien qué cree como tal cristiano y por qué lo cree. Si esto no es así, entonces esa fe está prendida muy superficialmente en el yo de la persona. Es una fe muy dependiente de costumbres, de tradiciones, esto hoy cada vez menos. Quizá más dependiente hoy de estados anímicos, de estados emocionales, de la necesidad de dar, o del deseo, la necesidad de dar como una especie de horizonte trascendente a la propia vida, pero todo esto con muy pocas razones. Hay que cuidar la fe, vivir más comprometidamente la fe, testimoniarla mejor, y esto exige conocerla mejor. El cristianismo permite y exige una profundización racional. Hay un papel, como estaba diciendo, hay un papel que debe jugar la razón en el dinamismo de la fe, sin la cual no se alcanza la debida madurez humana en el creer. Sin duda que se puede ser un buen cristiano, se puede ser santo sin mucha formación teológica. No hace mucho alguien aquí presente lo dijo. Dice, bueno, también se puede ser muy buen cristiano sin mucha formación teológica, es cierto. Se puede ser santo sin mucha formación teológica. Se puede, pero hoy no es nada fácil. No es nada fácil hoy. Por otra parte, el testimonio de vida que no recurre a argumentos, que ofrece testimonio de vida, que ofrece la propia vida, la propia existencia, el propio yo, como llamada, eso es precioso. Ese es un elemento imprescindible, el testimonio de vida que simplemente ofrece una manera de ser, de estar, un perfil humano. Eso es un elemento precioso, indispensable, pero en su momento, a ese testimonio de vida hay que sumarle también la razón, la justificación, la explicación de la verdad, la explicación de los hechos desde los cuales y por los cuales se vive así. Hay un momento en que la gente quiere saber por qué se vive así, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta vida interesante, de esta vida llamativa, de esta vida generosa, de esta vida de cierta calidad humana? ¿Por qué se vive así? ¿Qué experiencias hay detrás? ¿Qué verdad sostiene esa vida?
Hay un momento que aquel a quien esa vida llame la atención querrá saber esto, ¿qué verdad hay detrás? ¿Qué experiencias hay detrás? ¿Qué hechos, qué acontecimientos? ¿Por qué se vive así? De ahí, por tanto, pues el ofrecimiento, en definitiva, en estos encuentros, pues de este espacio, ¿no? De este espacio de formación en la fe. Bueno, pues esto ha querido ser Haris en estos 25 encuentros, ¿no? Y esto querría ser, si Dios quiere, cada vez mejor por el tiempo en que siga existiendo, ¿no? Siempre se podrá cambiar, mejorar, enriquecer la tarea, y en este sentido estamos absolutamente dispuestos a tomar en cuenta cualquier indicación que nos queráis hacer, ¿no? Pero mientras, pues creemos que la oración y la reflexión pueden ser algo que hagamos aquí para provecho de todos, empezando por nosotros los primeros beneficiados, también para bien de esas otras dos dimensiones que nunca olvidamos, aunque no los abordemos directamente, el testimonio y el compromiso cristiano en pro de la justicia y la paz en nuestro mundo. Bueno, y ahora, para terminar, y con vistas ya al tiempo de reflexión que tenemos previsto, como siempre, según veis el horario, para la hora de reflexión que sigue a continuación de esta charla, pues yo quiero sugerir dos puntos de reflexión para la meditación personal a respecto de estas dos tareas pues más esenciales, más características de lo que es Haris, ¿no? Primero, mi vida de oración. Mi vida de oración, dos puntos. ¿Cómo es? ¿Por dónde está? ¿Cómo nutre, de hecho, mi identidad cristiana? ¿Cómo puede crecer? Necesitaría yo en este aspecto algo que me pudieran ofrecer estos encuentros. Y segundo punto, mi formación cristiana. ¿Cómo es? ¿Qué necesito conocer y entender mejor? ¿Por qué razones serias para mí mismo? ¿Por qué razones serias para mí mismo convincentes me puedo considerar yo cristiano? En este aspecto podrían ofrecer estos encuentros algo concreto, alguna sugerencia a propósito de este aspecto que ayudara, si fuera útil, algo a tener en cuenta en esta actividad que desarrolla Haris. Vale,